Bienvenidos a Viva su Segunda Juventud, un programa de AARP Viva. Nuestra meta es ayudarlos a vivir su segunda juventud mejor que la primera. Y para lograrlo les traemos una serie de conversaciones sobre temas tan variados como salud, finanzas, actualidad, cultura y mucho más. Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos y bienvenidas aquí a Viva su Segunda Juventud en su estación Inspírate. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos en una emisión más de nuestro programa. Los saluda Gaby Zabalúa Godard. ¿Qué tal? Y yo soy José López Zamorano. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, Pepe, ¿qué tal? También nos acompañará desde Nueva York Elvis Fuentes. Él es curador de proyectos especiales del Museo del Barrio. Elvis nos va a hablar del museo y de la exhibición Caribe Encrucijada del Mundo. También conversaremos con los artistas Jean-Di Pavón y Edouard Duval Carrier. ¿Pronuncié bien? No, me parece que Jean-Di es Yandi y Jean-Di Pavón y Edouard Duval Carrier. Me dijo que era Jean-Di. Bueno, después le preguntamos a él. Así es, bueno. Además, Ernesto Lechner nos va a hablar de una nueva salsa, pero no te emociones mucho, Pepito, porque no es la salsa para ponerle a tus taquitos, sino para bailar, ¿eh? No, ya me habías emocionado, Gabriela. Bueno, y usted es de los que todavía guarda su dinero debajo del colchón porque no confía en los bancos, pues esté muy atento porque le interesará conocer las ventajas de la tarjeta de débito Green Dot. Más adelante le hablaremos de ella. Pero ¿qué te parece si comenzamos nuestra sección, por supuesto, dedicada a qué? A los refranes, a los proverbios y a los dichos célebres, ¿no? Y el adagio de hoy, Pepito, dice así. ¿Estás listo? Listo. Dice, más vale un hecho que 1000 intenciones. Ay, ese es clásico, muy bonito, porque la verdad tiene toda la razón, ¿no? Hay gente que es muy habladora, bla, 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 que dice, que hace. Lo más importante es actuar con el ejemplo. Esta es una filosofía de la vida que si la llevas en práctica, Gaby, tienes muchas posibilidades, no solo de ser exitoso, sino de contagiar tu éxito a los demás. Absolutamente de acuerdo, y me viene a la mente una que decíamos en casa, que se me ocurre que debe ser una traducción distinta de esta, que es hechos son amores y no buenas razones. Y ahora sí queremos, Gaby, ya darle la bienvenida a nuestro primer invitado de hoy, que nos acompaña desde la Gran Manzana, desde Nueva York. Se trata de Elvis Fuentes, curador de proyectos especiales del Museo del Barrio y director de la exhibición Caribbean Crossroads of the World, Caribe Encrucijada del Mundo. Elvis estudió Historia del Arte en La Habana, Cuba, fue curador del Instituto de Cultura de Puerto Rico y de la Fundación Ludwig en Cuba. Bienvenido, Elvis. Muchas gracias por la invitación. De verdad, un placer estar aquí. Bueno, encantado. Elvis, antes de hablar de la exhibición caribeña, queremos hablar sobre el Museo del Barrio. ¿Cómo surge y qué ha logrado en estas 4 décadas? Sí, bueno, el museo es una de esas historias increíbles ¿cómo decirse? De resultados de trabajar la comunidad junto con los artistas. Fue de hecho una idea de un artista, Rafael Montañez Ortiz, puertorriqueño del barrio, que respondiendo a la solicitud del Departamento de Educación propuso crear un museo. A él se le había pedido en realidad crear currículum para las escuelas, pero pensó que era mucho más interesante traer los objetos y que los alumnos, los padres y también los profesores obviamente tuvieran acceso a objetos reales y sobre todo obras de arte ya fuera de artistas populares o de artistas profesionales. Interesante. Ahora, Elvis, déjame confesarte una cosa. La primera vez que yo oí la palabra curador relacionada con una exhibición, no es que sea yo muy inculto, pero la verdad pensé que era un señor así como un doctor con una bata blanca que iba a ver que las obras estuvieran bien. Evidentemente andaba un poquito errado, lo confieso. ¿Por qué mejor nos dices tú directamente qué es un curador? Sí, bueno, en realidad el origen no está muy lejos de esa misma imagen, ¿no? Oh, mira, porque el curador es como el cuidador de obras de arte y por mucho tiempo en realidad la palabra curador se usaba para hablar de aquellas personas que cuidaban de una colección en un museo o de una colección privada. El uso del término se fue popularizando ya también para historiadores de arte que realizaban exposiciones de algún modo para dar sentido y dar a conocer precisamente esas colecciones o obras en particular de esas colecciones. Así que es como todo término, ¿verdad? El lenguaje siempre está evolucionando constantemente y es un término que antes se usaba más en el sentido de conservación y de cuidado de una obra. Ahora también se usa
para hablar de cómo se le atribuye significado y se estudia la obra en su contexto, la vida del artista y todo lo demás. Qué interesante, realmente, muy, muy lindo. Me hace, por supuesto, siempre que pienso en curador, pienso en el editor también de una revista, de un diario, ¿no? Que es quien decide cuáles serían los artículos que se van a publicar. En fin, ¿por qué no hablamos un poquito sobre la exhibición Caribe, Encrucijada del Mundo? La exposición es la culminación de 10 años de trabajo del Museo del Barrio, Queens Museum of Art and the Studio Museum in Harlem. ¿Por qué tardó tanto en materializarse? Bueno, ha sido un proceso largo porque, para empezar, el Caribe es una región muy compleja. Es decir, estamos hablando de un grupo increíble de islas donde se hablan muchos idiomas, donde hay mucha dispersión, si se quiere, incluso de la información, de manera que tomó tiempo organizar este trabajo. Y otra cosa también que era importante para nosotros era que no nos centrábamos solamente en las islas, sino también en toda la costa caribeña, de Centro y Sudamérica, incluso también el Golfo de México, que bueno, geográficamente no sería directamente el Caribe, pero sí tiene unas conexiones históricas y culturales muy fuertes con la región. Y de asimismo también nos interesaba incluir la diáspora, sobre todo en lugares como Nueva York, por ejemplo, donde hay una presencia tan fuerte de inmigrantes caribeños. Un tercio de la ciudad de Nueva York prácticamente es decir, son de personas que tienen algún tipo de relación con el Caribe. Y lo mismo sucede en lugares como Londres, como por ejemplo en España, o en París, es decir, que antiguas metrópolis que tuvieron una presencia importante en el Caribe y que hoy por hoy tienen migraciones importantes de caribeños. Olvidé decir también Ámsterdam, por supuesto. Cuando mencionaste al Golfo de México, Elvis, me imaginé que te referías, por ejemplo, no solo a la península de Yucatán, sino, por ejemplo, a la zona de Veracruz, donde sabemos que hay una buena cantidad de los únicos afrodescendientes que hay en México. Cuando te refieres a la región como Caribe, ¿te refieres a toda la región que de alguna manera tiene presencia de afrodescendientes? Sí, en realidad el elemento común, digamos, humano y cultural, ¿no? Sería esa presencia africana, y cómo esa presencia en diálogo y en constante intercambio con otras fuentes culturales ha creado una cultura que es diversa, pero que tiene puntos en común en la música, sobre todo en la danza, pero también en las artes visuales, en la literatura. Y por supuesto, estamos pensando en el caso, por ejemplo, de México, estamos pensando en el son jarocho, por ejemplo, o de tradiciones que son también importantes. Otra cosa es que nosotros pensábamos que era importante pensar en el Caribe en este sentido de encrucijada, como de cruce de caminos. En este caso, caminos no solo terrestres, ¿no? Sino sobre todo caminos marítimos, porque estamos hablando de un mar. Y bueno, si pensamos que antes de discutirse, por ejemplo, de la idea del canal de Panamá, se estuvo pensando en realizar el canal en lo que es decir, el istmo de Tehuantepec, por ejemplo. Eso ya de principio te habla de esas interconexiones históricas y culturales que existen entre México y el Caribe. Y aparte de ese elemento de alguna manera de origen étnico y de origen geográfico, Elvis, tú que has analizado estas obras en la zona del Caribe, la parte, digamos, no sé, Cuba, todo Haití, la zona de las islas, junto con la parte más costera, ¿hay elementos artísticos que les son comunes? ¿Hay rasgos que tú encuentras que son idénticos o parecidos a pesar de las distancias geográficas? Sí, bueno, efectivamente siempre se van a encontrar algunos intereses. Yo diría más que realmente aspecto estético. Hay una cosa que es importante, es que nosotros no intentamos definir un tipo de arte que fuera, bueno, este es el arte caribeño y bueno, y lo demás no. En realidad no tenemos ese interés para nada. La exposición habla sobre el Caribe, la historia, la cultura, la geografía, las tradiciones, desde el punto de vista del arte, ¿no? Es decir, ¿qué de esas tradiciones ha tenido un impacto, digamos, en la visualidad artística? Y
Y lo pensamos siempre no como una exposición solamente de obras de arte, sino como un proyecto mucho más abarcador, porque, por ejemplo, hay cierto consenso en que algo como la identidad caribeña en muchos casos es más importante y es más cercano a la realidad visto en lo que se llama formas performativas, ¿no? Es decir, como el carnaval, el baile, la danza, porque esos son elementos que de alguna manera han marcado la región y donde obviamente esta presencia africana siempre ha tenido un mayor % de contribución, ¿no? Y de manera que era importante para nosotros entenderlo no como una exposición solamente de objetos de arte, sino también que abarcara programas públicos como tú sabes, la realización de conciertos, de crear espacios para el baile, incluso estamos planeando tener un carnaval, aunque eso es algo que pensamos realizar en el otoño. De manera que eso se integra a esta misma idea de un proyecto mucho más abarcador que solo la exposición de arte. Nosotros tenemos nuestro carnaval allá en Veracruz, en México, claro, ¿no? Mi suegra es de allá, es un carnaval, no es el estilo de Río, pero realmente es muy vistoso, muy interesante. También tengo entendido, Elvis, que están a punto de publicar un libro, o que parte del proyecto es también la publicación de un libro bastante voluminoso. Nos queda un pequeño minuto para que nos comente sobre eso, por favor. Sí, y fue una oportunidad también que vimos como que este era el momento de realizarlo, porque se han ido dando procesos de desarrollo de estudios en diferentes áreas del Caribe, y esto era como una oportunidad para nosotros de invitar especialistas de diferentes regiones y de diferentes áreas de conocimiento para recoger ese material. Es un libro que estamos publicando junto a Yale University Press, alrededor de 500 páginas, más de 400 ilustraciones, y hay alrededor de 20 ensayos, es decir, que fueron comisionados para la publicación, además de que estamos reimprimiendo algunos textos clásicos, diría yo, en relación con la cultura caribeña. En estos últimos segundos que quedan, ¿cuántos artistas se exponen y cuántas obras se presentan? Sí, estamos hablando de poco más de 550 obras de 379 artistas en 39 países. Excelente. Tendremos que hacer el programa un día en el Carnaval de Veracruz, ¿sabes? Bueno, vamos a un corte, pero regresamos para seguir conversando con Elvis Fuentes del Museo del Barrio. También se unirán a nuestra charla los artistas Henry Pavón y Edouard Duval-Carrier. No se vayan. Genial. Qué bueno que siguen aquí con nosotros. Estamos conversando con Elvis Fuentes, curador de proyectos especiales del Museo del Barrio y director de la exhibición Caribe, Encrucijada del Mundo. Y se unen a nuestra conversación dos de los artistas que exponen en esta gran muestra. Así es, Gaby. Henry Pavón, pintor y artista videográfico, nos acompaña desde Nueva York. Él nació en Cuba y reside en los Estados Unidos desde hace más de 15 años. Él explora la política a través del arte y aborda las experiencias de los prisioneros políticos y los regímenes totalitarios a través del mundo. Bienvenido, Henry. Muchas gracias. También tenemos al pintor y escultor haitiano, Edouard Duval-Carrier, quien se encuentra en Miami. Edouard nació en Puerto Príncipe, pero su familia emigró a Puerto Rico desde que él era pequeñito. Su trabajo es considerado por los críticos como provocativo. En él combina fábulas, por supuesto, africanas con mitología clásica, historia haitiana y eventos contemporáneos. Muy bienvenido, Edouard. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. Bienvenidos todos. Encantados realmente de tenerlos a todos en el programa. ¿Qué representa para ustedes ser parte de esta exposición? Y por supuesto tomen turnos para contestar, el más rápido que empiece. Bueno, primeramente pienso yo que es un gran orgullo como artista formar parte de un show de una exposición tan abarcadora, un tema tan interesante y tan complejo como lo es el Caribe. Participar, por ejemplo, para mí ha sido un tremendo orgullo estar al lado de figuras como Portocarrero, Amelia Peláez, Reverón, el gran artista venezolano. Y es una exposición única en el sentido de que, bueno, por eso mismo, ¿no? ¿En qué otra ocasión vamos a tener la oportunidad, me pregunto,
de encontrar artistas contemporáneos al lado de estos grandes maestros. Que además demuestra de una manera muy clara que el Caribe, que hay una conexión no solamente visual, hay una conexión a través del tiempo, de conceptos, de ideas y de una serie de cosas que permanecen y que continúan formando parte de un gran debate, como si fuera una larga conversación que empezó en algún momento en el siglo XVI o XVII y no ha terminado. Ahora le damos la palabra a Eduardo. ¿Sí? Bueno, para mí es un gran orgullo y ya creo que era tiempo que se hiciera que se propusiera una visión más general de esa región que es muy dislocada a nivel que son tantas islas y tantas, ¿cómo diría? Cosas viniendo de otros sitios. Hay que recordarse que el Caribe fue el primer paso de Colón en el descubrimiento, y desde entonces potencias europeas y bueno, mucha historia ha pasado ahí y poco se ha dicho de esa historia, y a través de esa exposición vemos bastante documentos, muchos cosas que no se han visto y que ya deben ser conocidas, y estoy muy orgulloso de ver cómo nuestro amigo Elvis ha podido aportar tantas informaciones nuevas y aclarar muchas malas interpretaciones de lo que es la región en verdad. Así que es una nueva visión más global de una región, porque siempre cada uno, bueno, hay el Caribe hispánico, Caribe anglófono, francés, bueno, y todo, pero en esta vez ya vemos que hay una unidad de puntos de vista, y quizás podamos al final cuando tengamos ese documento ver que hay ciertas cosas que sí son comunes a la región, o otras no, pero era un ejercicio que había que hacer. Excelente. Esta pregunta es para Elvis. Elvis, por supuesto, las obras, tanto las de Eduard como las demás, están ubicadas en determinadas piezas, ¿no? Counterpoints, Patriot Acts, Fluid Motions, Kingdoms in the World. ¿En qué temas están ubicadas estas? Bueno, en particular en el caso, por ejemplo, de la obra de Gianni Pavón, se llama Amnesia, retratos de Orlando Zapata Tamayo, y es una obra que se ubica dentro del Land of the Outlaws, es decir, la tierra de los forajidos, que explora todas estas relaciones que muchas veces tenemos con la visión arbitraria, en muchos casos, que se da sobre determinadas personas que se convierten para el discurso oficial pueden ser una cosa, pero a nivel popular ocurre otro tanto, ¿no? Completamente diferente. Y el caso, por ejemplo, de Orlando Zapata Tamayo, donde hay además un elemento racial importante, porque es un prisionero político cubano negro que muere por descuido del gobierno durante una huelga de hambre. Y fue, digamos, un detonante sobre la conciencia de problemáticas de racismo bajo el gobierno o bajo el sistema actual cubano, que no se habían discutido en más de 50 años y que se dieron por supuestamente solucionados cuando en realidad no lo eran. Entonces, esto que puede ser una figura para el gobierno, que ha tratado de presentarlo como un delincuente común, etcétera, en realidad se convierte en un detonante de algo muchísimo más significativo, de un repensar incluso los hechos sobre la nación cubana hoy por hoy, que son relevantes dentro del contexto de la exposición en particular, donde estábamos discutiendo temas de raza, así como también de esta visión de lo ilegal, pero que muchas veces no es inmoral. Y siguiendo con esa conversación, les quisiera preguntar a los tres. Hace no mucho aquí en los Estados Unidos se preguntó a los hispanos, a los latinos sobre su identidad, y resultó que descubrimos que los hispanos no nos sentimos hispanos, ni latinos, nos sentimos mexicanos, puertorriqueños, dominicanos, no sé, nicaragüenses.
¿cómo se define o es posible definir una identidad cultural? En el caso del Caribe, como bien dijeron, hay un Caribe anglófono, francófono, uno hispanoparlante. ¿Se puede hablar de rasgos de identidad comunes o simplemente cada quien se identifica con su propia nacionalidad? Bueno, precisamente la idea de los temas era de alguna manera dar cierta cohesión a partir de aspectos históricos, culturales, incluso visuales. Y por ejemplo, en el caso de la obra de Edouard Duval-Carrier, la obra de él está en 2 museos, en el Studio Museum en Harlem. Es un retrato de Toussaint Louverture y es en una sección sobre la revolución haitiana, y esta es una figura que es emblemática obviamente no solo para Haití, sino para todo el mundo, una figura realmente central en el discurso de la modernidad en el mundo entero, pero que en el caso de Duval siempre tiene un acercamiento mucho menos sacralizador, vamos a decir, con respecto a estas figuras centrales, patrióticas, etc. Y en la otra obra que tenemos de Edouard es en el Queen's Museum of Art, bajo una sección que se llama Kingdoms of this World, que es decir, los reinos de este mundo, donde hablamos precisamente de la diversidad, de esta gran diversidad del Caribe, y utilizamos varias manifestaciones culturales como la religión, la música, la danza, pero en particular nos enfocamos en el carnaval como esa muestra donde hay de todo un poco, ¿no? Y todo el mundo que ha estado en un carnaval o que ha estado cerca de esa manifestación sabe que es como un gran conglomerado de cosas, tremendamente creativo, tremendamente energético, y que muchas veces desde afuera se ha tratado de ver como algo violento, y cuando la energía no se entiende como violencia, y eso es algo que le ha sucedido en muchos casos al carnaval. Ahora, la misma pregunta entonces para Eduard y para Yandy. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Qué identidad le dan al arte que tienen ustedes? ¿Es caribeño, haitiano, cubano? ¿Es hispano? ¿Qué es lo que galvaniza todo este arte? Bueno, para mí, primeramente, es una historia que es muy dolorosa porque fuimos al principio y en muchos casos lo seguimos siendo casi colonias, aunque estemos liberados y todo eso, pero el modelo que fue instalado en todas esas islas fue el de las plantaciones, y las plantaciones utilizando esclavos y todo eso. Y yo creo que no hay ninguna de las islas que no al cual ese modelo no pertenece. Así que al principio es un modelo fundamental para toda la región. Ahora, después de 2 siglos, eso ha cambiado y cada uno puede tener algunas, pero yo creo que hay un hilo fundador y continuador de todo eso en el trabajo y la visión de muchos de los artistas de la región. Yo creo que una de las cosas que se logra con uno de los grandes logros de esta exposición es justamente que presenta al Caribe más allá de los estereotipos. Quiere decir, no es una exposición que se concentra en los estereotipos de siempre sobre el Caribe. Y eso pone de manifiesto cosas como que el Caribe es una región compleja, pero también es moderna, también tiene un pensamiento y participa en el pensamiento global desde la modernidad también. Y por eso ahí una de las cosas que puede sorprender a gente que se ha creado estereotipos sobre el Caribe, claro, es que hay obras contemporáneas que yo diría que podrían estar al nivel de cualquier obra que se está haciendo en Europa o que se está haciendo en los Estados Unidos mismo. Y yo creo que el rompimiento con esos estereotipos es una de las cosas principales. En el caso de nosotros, por ejemplo, yo no voy a hablar del resto de las regiones del Caribe porque no las conozco a profundidad y sería un atrevimiento, pero en el caso cubano, por ejemplo, nosotros somos unos caribeños que hemos tenido influencia, por ejemplo, en las últimas décadas de los rusos. Que es un elemento tan extraño, ¿no? Pudiera verse como una cosa tan extraña en el Caribe. Aparte de toda la historia de nuestro proceso mismo, el proceso revolucionario y todo lo demás que ya se sabe. Y cada región creo que tiene en sus orígenes cosas diferentes, o cosas similares, perdón, pero en el desarrollo posterior hay una serie de elementos, ingredientes que lo diferencian, y yo creo que lo diferencian para bien, ¿no?
porque lo enriquecen. Claro. Qué interesante. No sé si les quiero preguntar un poco, la decisión de poner la muestra en varios museos, ¿fue una metáfora de la fragmentación misma de la región caribeña o simplemente no tuvieron espacio? Bueno, en realidad eso es parte digamos, ya de la historia misma del proyecto. Yo ni siquiera estaba en ese momento trabajando en el museo cuando se empezó a hablar de realizar esta exposición, y fue respondiendo a la misma lógica de las instituciones. Es decir, el Studio Museum Harlem, por ejemplo, se dedica a estudiar y presentar el trabajo de artistas afroamericanos. Y obviamente, es decir, el Caribe, precisamente estábamos hablando de esa gran presencia africana. El Caribe tuvo muchísima mayor migración africana que todos los Estados Unidos, a pesar de ser tan pequeño, ¿no?, en términos territoriales. Pero esa conexión existe, sobre todo, bueno, históricamente con el sur de los Estados Unidos. Si vamos a pensar, New Orleans, por ejemplo, fue prácticamente creado por los haitianos o que venían después de la revolución haitiana, o la misma relación de todo, es decir, de toda la tradición, por ejemplo, de Harlem Renaissance, también con Haití y con todo lo que estaba pasando. Hay digamos, una triangulación también con Europa, que no podemos entrar en esos detalles ahora. Pero Studio Museum ya tenía ese digamos, componente afroamericano como centro de su misión. El Museo del Barrio también hemos trabajado muchísimo con caribeños, pero sobre todo reducidos al Caribe hispanohablante. Y en el caso de Queens Museum, es un museo que está en el condado más diverso de todos los Estados Unidos, y ellos por su propia naturaleza han tenido también una importante tradición de trabajo con artistas caribeños, de manera que era algo digamos, casi que lógico, ¿no? De precisamente aprovechar que ya existía esa audiencia y existía esa digamos, esa relación de trabajo con artistas caribeños, para ampliarlo un poco más. Para nosotros ha sido el primer proyecto en que trabajamos con artistas no hispanohablantes del Caribe, y ha sido realmente enriquecedor. Nos queda apenas un minutito, pero me gustaría que nos explicaras rápidamente en este minuto cómo se mide, Elvis, el éxito de las exhibiciones desde la perspectiva de un curador. Bueno, yo diría que hay varios niveles. Obviamente el museo siempre es un intermediario entre el artista y su público. Y el artista, no solo el artista contemporáneo, obviamente, sino el artista que en muchos casos del cual se conoce poco, y hay que estudiar y hay que realmente hacer ese trabajo para que su obra sea apreciada. Entonces siempre hemos visto el museo como una plataforma para crear ese diálogo. Y si ese diálogo es posible, pues esa es la mayor medida de éxito. Luego, obviamente, también hay determinados componentes, como por ejemplo el componente ya propiamente de lo que se llama scholarship en Estados Unidos, es decir, de estudiosos que van a mirar esta exposición y van a decir, bueno, ya que se han utilizado tantos recursos, ¿qué realmente es lo que aporta la exposición? Y nosotros tuvimos siempre bien clara la visión de que debía ser una exposición ambiciosa, porque si 3 museos en Nueva York no se ponen de acuerdo y para trabajar un proyecto tan complejo, con un tema tan complejo como el Caribe, ¿dónde se va a hacer? Exactamente, Luis, vamos a seguir hablando con los 3, así que, pero vamos a una pequeña pausa, regresamos enseguida charlando sobre el Museo del Barrio y su exhibición Caribe, Encrucijada del Mundo. No se vayan. Gracias por continuar con nosotros en Viva su Segunda Juventud. Estamos conversando con Elvis Fuentes, curador de proyectos especiales del Museo del Barrio, sobre la exhibición Caribe, Encrucijada del Mundo, así como con los artistas Jean Dupavon y Edouard Duval-Carrier. Bueno, muy interesante la conversación realmente. Y siguiendo esta plática sobre cultura, arte y geografía, déjenme preguntarles algo que a mí como hispano me inquieta. Aquí en California tenemos, por ejemplo, el mundo chicano, ¿no? El tema de la diáspora mexicana tiene su propio teatro campesino, la cultura, el arte chicano, no es lo mismo de lo que hacemos en México. En el caso de la diáspora caribeña en Nueva York, ¿qué ocurre? Sí, yo pienso que cada región obviamente tiene sus particularidades, ¿verdad? Y eso depende también de la misma historia de la migración. En el caso de Nueva York, estamos hablando de migraciones que históricamente han cambiado.
porque si bien el siglo XIX fue una migración fundamentalmente de aquellos revolucionarios, sobre todo cubanos y puertorriqueños, que estaban buscando la forma de continuar en la preparación para la independencia, después de que la mayoría de Latinoamérica se había independizado de España. Ya en el siglo XX, obviamente, la migración cambió y se detuvo, por ejemplo, de algún modo la migración cubana, y fue creciendo enormemente, como sabemos, a partir de los 40 aproximadamente, la migración puertorriqueña. De manera que ha habido un sedimento ya cultural de varias décadas para los puertorriqueños, al punto de crear eso que se conoce ya hoy como cultura newyorrican, que con sus propias particularidades, donde muchas veces muchos de estos representantes digamos que se expresan en inglés más que en español, o en Spanglish, o también en español, ¿por qué no? Pero mezclando, digamos, con mucho más libertad todos esos fuentes, y no solo en parte del lenguaje, sino también como parte de sus propios bagajes culturales. El Museo del Barrio es un producto de esa comunidad, es decir, fue, como yo contaba antes, que respondiendo a solicitudes de familiares y profesores, fue un artista newyorrican realmente el que propuso la creación del Museo del Barrio. Excelente. Nos quedan apenas unos 3 minutitos y me gustaría ofrecerles proporcionalmente estos minutos a cada uno. En este programa hablamos mucho sobre inspiración y realmente hablamos sobre la importancia de la segunda juventud, una etapa en la vida en la que podemos lograr muchas cosas que quizás en la primera etapa o en nuestra primera juventud fueron apenas una semillita o una idea, y quizás no pudieron germinar porque había que trabajar, porque había que llevar a la familia por delante. Ustedes, obviamente, como artistas, han hecho una elección que es la de no solamente hacer lo que les gusta realmente, sino que seguir su pasión, ¿no? ¿Quiénes fueron las personas que los inspiraron, ya sea desde pequeños o desde cuando sea que comenzaron a pintar? Y quedan apenas 2 minutos. Bueno, para mí la historia del arte haitiano siempre fue muy presente para mí, pero también el aporte latinoamericano, y particularmente escritores como Alejo Carpentier y otros me han influenciado muchísimo. Así que yo creo que el Caribe tiene su propia riqueza, y lo que quiero decir antes de acabar todo es que hay mucha articulación intelectual en la región, y en el caso de esta exposición eso es lo que se demuestra, y se demuestra que eso existe desde el principio y ahora mucho más. Excelente. Giandy, ¿cuál es tu respuesta? Bueno, el caso mío, yo tuve una formación académica dentro de una tradición de la pintura, etcétera. He tendido con el tiempo a tratarme de separar de esos estereotipos de qué cosa es el Caribe, ¿no? Pero a la vez pienso que tratarse de separar de esos estereotipos es muy caribeño. Es algo muy caribeño, ¿no? Y entonces yo creo, y bueno, por supuesto, los grandes artistas que me han inspirado ha sido sobre todo el siglo de oro español, todos los pintores, Velázquez, Zurbarán, y bueno, en el Caribe gente como Félix González Torres, que hizo toda su obra en Nueva York, pero que nació en Cuba y vivió en Puerto Rico. Excelente, excelente. Elvis, nos queda apenas unos pequeños segundos. Me gustaría que por favor dijeras a las personas que nos están escuchando hoy si quieren tener más información sobre esta exhibición, y un último comentario sobre qué es lo que te ha inspirado a ti. Bueno, nosotros tenemos obviamente nuestro website, elmuseo.org. También hay un website dedicado al proyecto como tal, que es CaribbeanCrossroads.org, donde pueden encontrar información sobre todo. Bueno, yo creo que la visión que tuvieron los directores de los 3 museos de realizar este proyecto fue realmente muy inspirador. También nuestra curadora jefa en el museo, que ahora mismo acaba de comenzar un nuevo trabajo en la Galería Wallace en Columbia University, pero que estuvo conmigo en los últimos 6 años, y realmente ha sido una escuela trabajar con ella.
fue muy inspiradora en el sentido de tratar de realmente aportar algo con este proyecto, que bueno, también fue la coeditora del libro, así que ha sido realmente una gran experiencia trabajar con ella, y bueno, creo que eso es lo fundamental. Excelente. Bueno, a los tres, muchísimas gracias realmente por habernos acompañado el día de hoy. Fue un verdadero placer hablar con todos ustedes y volvemos a repetir, la página de web es elmuseo.org. Encantados realmente de tenerlos aquí en el programa. Mil gracias. Igual. Gracias por estar con nosotros, Elvis Fuentes, Candy Pavón y Eduardo Valcarrier. Ya está el Museo del Barrio de Nueva York, ahora cuando tendremos el Museo Latino aquí en el área de Washington. Se espera pronto, sí. Así es. Bueno, y ahora vamos a pasar al segmento de música con nuestro experto Ernesto Lechner.